Me permite preguntarle a usted. Mire, bueno, antes quisiera yo comentarle, hace 2 días ya liberaron a Ana Georgina Domínguez, una mujer torturada y encerrada injustamente desde el sexenio de Calderón, 13 años en la cárcel, y le manda el agradecimiento de esa liberación, que es parte precisamente de lo que se ha tocado aquí, aunque siguen pendientes algunos casos, presidente, y bueno, pues solo quería comentarle eso. Antes de esta pregunta, preguntarle, hace unos días una subdirectora en Conagua, Elena Burns, que fue prácticamente destituida de su cargo, ese es el dato que tenemos, por el director general Germán Martínez de Conagua. Esto es a raíz, de acuerdo a estas versiones que personal de su equipo, pues me refiero, es que han denunciado Elena Burns, en su calidad de servidora pública, existencia de la industria de abogados para obtener concesiones sin importar los daños o si se carece de agua. Ellos han frenado intentos de esto, el equipo de esta servidora pública, Elena Burns, que es una persona, una servidora, que, bueno, pues no solamente eso, sino han estado combatiendo pues concesiones que no deben de darse porque hay una serie incluso de equipos de abogados que pues trafican prácticamente con trámites, con todo esto del vital líquido. Incluso generaron el procedimiento para el registro de derechos al agua al núcleo agrario, frenaron intentos de extinguir decenas de miles de pequeños concesiones y propuso procedimientos para cumplir la consulta pública mediante el cual el 76.1% de la población de Mexicali demandó la salida de Constellation Brands. Estuvo en esa lucha que precisamente, bueno, aquí ya se ha aclarado y que se reubicó esta planta. Ella ha estado haciendo mucho trabajo y de acuerdo a todo este historial, a lo que yo he investigado, y incluso se hicieron inspecciones a grandes mineras a cielo abierto para detectar y sancionar pozos sin concesión. Realizaron acciones contra el concesionamiento del agua en México, de nuestro país, y innovaron tecnológicamente en lucha solitaria contra el rezago que afecta a la gente. Y bueno, pues mientras que grandes intereses se les otorga todo tipo de facilidades para sus concesiones. Esta denuncia o estas denuncias, porque hay gente que apoya, hay gente que se ha comprometido con esto, incluso usted es quien la puso en el cargo como responsable. Y la pregunta sería en este contexto, esta destitución, ¿usted la conocía? ¿Qué le ha informado el director de Conagua? ¿Cuáles son las circunstancias? Porque, bueno, pues hay mucha preocupación, pues ha defendido precisamente a comunidades, ha defendido que no se trafique con el tema de las concesiones de agua, etcétera. Concretamente esto, y si ahorita me permite una última pregunta, presidente. Bueno, sobre esto es una decisión que se tomó, me consultó a mí el director de Conagua, Germán Martínez, al que también le tengo confianza, y yo autoricé que se propusiera este cambio, buscando que Elena nos ayudara en otra tarea. Ya hablé con ella, le hice una propuesta en 2 sentidos, también vinculados al agua. Una propuesta es de que me ayude a definir cómo hacer una reforma a las leyes para hacer un uso racional del agua y cuidar este líquido
fundamental, básico, este alimento. Entonces le propuse eso, que trabajara conmigo para que se pudiese llevar a cabo un planteamiento y evitar la sobreexplotación de mantos acuíferos, sobre todo en el norte, en regiones donde ya no se debe de permitir que empresas cerveceras o otro tipo de industrias que consumen mucha agua se instalen, porque no hay agua para consumo doméstico y el agua que se tiene por la sobreexplotación ya se consigue a profundidades hasta de 2.000 metros y es agua en algunos casos hasta con arsénico, que requiere plantas de tratamiento, pero no podemos permitir eso ni seguir con esta anarquía de entregar a diestra y siniestra permisos para extraer agua en donde no hay y en donde lo fundamental tiene que ser el agua para la gente, como lo que estamos haciendo en la laguna, que es agua sana para la laguna, para la gente, porque ahí hay extracción de agua contaminada con arsénico y hay que tratarla, y eso no lo queremos. Además, estamos hablando de daños graves a la salud, sobre todo a niñas, niños, hasta con cáncer. Entonces, eso no se puede. La salud es primero. Lo mismo la crisis de Nuevo León por falta de agua. Hay mucho crecimiento económico, está llegando mucha gente en busca de trabajo, se abren nuevas empresas, se demanda cada vez más agua, pero ya no se tiene agua. Entonces tenemos que ordenar el desarrollo en el país. ¿Dónde tenemos el agua? No traer el agua o no llevar agua a grandes ciudades, sino procurar de que vaya creciendo de manera horizontal la población en todo el país, porque el periodo neoliberal lo que significó fue concentrar la población en ciertas regiones con crecimiento económico. En el sureste solamente Cancún y la Riviera Maya. En las zonas turísticas del Pacífico, en las ciudades fronterizas y en algunas ciudades del Bajío o del norte. En el resto se perdió población. Más de la mitad de los municipios de México, de los 80 del siglo pasado a la fecha, perdieron población por la migración hacia donde había posibilidades de empleo, ya sea en México o en el extranjero. Entonces, nosotros estamos procurando un desarrollo horizontal, por eso lo del sureste, la inversión del sureste, y lo mismo en cuanto a la utilización de los recursos naturales. Si tenemos
el 70% del agua del país en el sureste, pues allá podemos dar los permisos para las plantas cerveceras, pero no en Baja California, donde no hay agua, o en Nuevo León, o en Coahuila, donde escasea el agua, en la laguna de Durango y de Coahuila, en Chihuahua, donde también hay ya escasez de agua. Entonces, le propuse, vamos a hacer una planeación para el uso del agua hacia adelante. Y lo otro que le propuse, que se hiciera cargo de una coordinación regional, porque la verdad a mí me ayuda más quien trabaja en el territorio que quien trabaja en el escritorio. Tenemos 3 proyectos importantísimos de desarrollo hidráulico de agua, 2 en Sinaloa, la presa de Picachos, ahí estamos haciendo un distrito de riego, es muy importante esa obra, y un acueducto hacia Concordia de la presa de Picacho, para darle agua a ese municipio. Luego estamos construyendo, ya llevamos como un 70%, la presa Santa María, en el Rosario también, en el sur de Sinaloa, y un distrito de riego, y ahí vamos a poner, igual en la de Picacho, turbinas para generación de energía, porque es energía limpia, renovable. Y luego estamos construyendo el distrito de riego Alejandro Gascón Mercado en Nayarit, que son como 35,000 hectáreas. Nada más esas 3 obras significan como de 70 a 80,000 hectáreas de riego. Entonces, ahí en Picacho hay un coordinador responsable, un cuadro de primera. En Santa María, pues el responsable es el ingeniero Cedri Escalante, que era subsecretario de Comunicaciones. Y le dije, no quiero que ocupe usted el cargo, sino le tengo un encargo, porque si no, no salimos. Y allá está, que está para nivel de secretario, por toda su experiencia. Pero si no está él ahí, no terminamos. Y lo que me importa, pues, es terminar la presa de Santa María, que va a tener hidroeléctrica y va a tener
riego y va a tener agua para el Rosario en Sinaloa. Y luego los ingenieros militares están a cargo del distrito de riego Alejandro Gascón Mercado, que les decía yo, como 35,000 hectáreas. Y eso es un general, ingeniero, Iván, que es el que está a cargo ahí. Entonces, le decía yo a esta Elena que me ayudara a coordinar los 3 proyectos. Entonces, voy a hablar con ella, porque también ya están muy confrontados el director de Conagua y ella. Entonces ya no se puede. Y hay que buscar la forma de que nos ayuden en otro lado. ¿Son diferencias de fondo, presidente? ¿Mande? ¿Son diferencias de fondo? No, yo entre diría que no, porque le tengo confianza a Germán, como le tengo confianza a ella. Pero hay pleitos, eso es todos los días. O sea, yo nada más recuerdo siempre lo que pasaba con el gabinete, el mejor gabinete que ha habido en la historia, del presidente Juárez. ¿Cómo se daban entre ellos? Prieto, Campo, o Campo como un Ford, ¿no? Tú que eres doctora en historia, lo sabes perfectamente bien. Y pero el mejor gabinete, más que Juárez, tenía paciencia, pues también cambiaba y cambiaba y cambiaba, porque pues todos ellos eran gentes con mucho criterio. Se decía que eran hombres que parecían gigantes. Entonces, Juárez tenía más experiencia que todos ellos, porque había hecho carrera política desde abajo, desde Oaxaca. Había estado, creo que, en el Poder Judicial, en Oaxaca, en el Legislativo, gobernador. O sea, después de que Santana lo envía al exilio, antes de encarcelarlo en San Juan de Ulúa, está en la Corte, luego presidente, y todo lo que vivió con la guerra de reforma y luego la intervención. Entonces, el mejor periodo de todo el siglo XIX es el que se conoce como el de la República Restaurada, que es una parte del gobierno después del triunfo contra los franceses, que regresa triunfal Juárez. Es de 1867 a 1876. Esos 10 años de la República Restaurada es lo mejor de la vida pública de México. Democracia, división de poderes, los mejores políticos, la mejor prensa que ha existido en toda la historia, y el gabinete. Pero pues no era fácil, porque pues eran gentes con criterio. Habían los liberales moderados y los liberales radicales. Y Juárez entendía los dos, se entendía con los dos grupos y tenía la experiencia, y además era el mayor, era el que tenía más edad de todos ellos. Y lo respetaban, hasta los más radicales.
lo respetaban. Entonces, no me extraña si hay diferencias, todo el tiempo hay diferencias, porque además se debate aquí sobre distintos temas, son posturas que se tienen, pero pues siempre se cuida de que las decisiones se tomen considerando que somos servidores públicos, que nuestro amo es el pueblo y que debemos de actuar con honestidad, y ya, básicamente. Pero eso es, voy a hablar con Elena de nuevo, quedé con ella para ver Si acepta. qué hacemos, sí. Gracias, presidente.